Adohai Kilrahum Vechanun Erech Apayim Verav Chesed Ve'emet Adohai Adohai Kilrahum Vechanun Erech Apayim Verav Chesed Ve'emet Notzer Chesed La'alafim. Mateo 12, verso 1-2, dice lo siguiente: Un Shabbat en aquellos días, Yeshua caminaba por unos campos de trigo. Sus discípulos tenían hambre, así que empezaron a arrancar espigas de grano y a comérselas. Los fariseos le vieron y le dijeron: Mira, tus discípulos están violando el Shabbat. Quiero hablar un poco al respecto de este tema que se me ha preguntado en muchísimas ocasiones con respecto al Shabbat, y quiero abordar un poco de luz al respecto de este asunto. Hablando de una forma literal de las escrituras, en ninguna parte encontramos cómo tiene que santificarse el Shabbat, como tradicionalmente se dice que hay que santificar el Shabbat porque es el día del Señor y el que no lo hace pues está en pecado, como tradicionalmente se conoce. Dice la Torá que aquel que no santifica el Shabbat pues morirá, de cierto morirá. Es lo único que dice, que no haremos trabajos de siervos en ese día. Los fariseos aquí discuten con el maestro de Nazaret porque sus discípulos arrancan espigas en el día sábado, a los que ellos le llamaban el Shabbat, porque estaba prohibido arrancar espigas. Los rabinos judíos sacaron sus doctrinas, sus leyes, sus mecanismos, por así decirlo, de la manera en la cual tenía que santificarse el Shabbat. Todos los rituales que hoy vemos en las tradiciones judías, judío-mesiánicas, son costumbres de hombres. No quiere decir que eso es lo correcto para agradar al Señor, como religiosamente se habla. En una ocasión, el maestro de Nazaret, con su conciencia crística, con el espíritu del Mesías, le dice a los fariseos que Él es el Señor del Shabbat. Muchos no entendieron el mensaje y aún no lo siguen entendiendo, en el cual el cristianismo ha tomado para decir que se reúnen el domingo porque Él abolió el Shabbat. También están en cosas inciertas, en cosas incorrectas. Tanto el judío tradicionalista, el cristianismo, todas las religiones judio-cristianas basadas en asuntos literales están muy distantes de lo que realmente es la espiritualidad y el acercamiento a las escrituras para un crecimiento pleno del alma. Entonces Él les dice que él es el Señor del Shabbat. Shabbat está relacionado con Binah, con el intelecto. ¿Qué es el intelecto? El intelecto es la capacidad que tenemos los seres humanos de vivir de acuerdo a las pautas y principios o leyes espirituales que son las que sostienen esta creación. Todos los grandes sabios iluminados han llegado a la misma conclusión, que los principios por los cuales se sostiene esta creación es el amor y el otorgamiento. Ahora vamos a
a profundizar un poquito más de pronto en este asunto de amor y otorgamiento. Va mucho más allá también de darle una moneda al mendigo, va mucho más allá de dar algo material, porque de darle a otros. Porque para primero darle a una persona, primero debo darme a mí mismo. Y ese es el verdadero sentido de Shabbat. Dice un Shabbat en aquellos días. Esa frase nos encierra el verdadero sentido de lo que es Shabbat. Un Shabbat en aquellos días. No es más. Días, la palabra días denota los 6 primeros días de la creación, cuando todo era pleno, un estado maduro. En otras palabras, la palabra días nos está diciendo que emocionalmente hay madurez. El Ari le llama el Zeir Anpin completamente formado. Dice el Ari que el Zeir Anpin o las emociones se formaron solamente cuando Abraham se circuncidó. Ya he enseñado que circuncisión es el acto de otorgar. Y se le añadió la Hei y ahora pasó a ser Abraham. Y el mundo se sostiene, el mundo fue creado por Abraham, por el otorgamiento. Eso es. Cuando maduramos emocionalmente, estamos en Shabbat. No encender fuego en Shabbat es que no me dé ira. Entonces me está hablando de mis emociones. Estar en Shabbat es estar emocionalmente maduros. ¿Cómo me otorgo a mí mismo para luego otorgar a otros? Las emociones forman nuestro cuerpo gravitacional. Nuestro punto cero de nuestro campo gravitacional es nuestra columna vertebral. Tenemos energías, el yin yang, la energía, la luz y la oscuridad morando en nosotros. Cada vez que viene a nosotros una emoción que me lleve a la ira y me dejo llevar y soy iracundo, enojo, envidia, celos, automáticamente las vibraciones bajan y entro en caos. Muero, lo que dice la escritura: el que no santifica el Shabbat, de cierto morirá. Si lo miramos de una forma literal, la gente que no santifica el Shabbat no ha muerto, porque no se trata de un día. Entonces, cuando esos estados emotivos de ira, de enojo, miedo, celos, envidia, vienen a mí y los contemplo y vibro en esas frecuencias, mis vibraciones bajan automáticamente y paso de la luz a la oscuridad. Entro en caos y por consiguiente entra la muerte. Por consiguiente, cuando tengo elevado mi conciencia y estoy en un nivel de conciencia superior y entiendo que viene esa cosa que me incita a la ira, automáticamente tomo esas energías, las interiorizo y las balanceo en mí y sale armonía. Entonces, en vez de que mi estado vibratorio bajaran, lo que hice fue mantenerlos arriba, entendiendo el principio de polaridad y el principio de vibración. Transmuté un estado emotivo bajo lo armonicé y lo puse nuevamente en el plano superior. Eso es estar en Shabbat. Cuando vienen esos deseos, esos impulsos reactivos, respiro, canalizo esas energías, las armonizo, termina el caos, llego a la vida y encuentro la paz. Eso es Shabbat, canalizar mis energías, canalizar mis miedos, mis sentimientos negativos, canalizar la ira, respirar, balancearlo y que salga nuevamente
armonía. Eso es el Shabbat. Shabbat no es un día. Los judíos, cuando estuvieron en Babilonia, miraron que estos babilonios adoraban deidades. Pablo le llama los rudimentos del mundo, los espíritus elementales. Y vieron que estos babilonios adoraban al dios Saturno, porque era el que les daba abundancia. Entonces hicieron un sincretismo con esa religión. Y la adoración al dios Saturno la camuflaron con el nombre del Shabbat. Estos babilonios le presentaban ofrendas al dios Saturno para que le bendijera sus cosechas y sus frutos. Entonces estos rabinos judíos de aquella época insertaron ese sincretismo en su tradición y se inventaron la mesa de Shabbat, donde lo que se hace es presentar ofrendas al dios Saturno para que les vaya bien en su día a día, para que les vaya bien en sus quehaceres. El Ari enseña que la mesa del Shabbat es Malhut, este plano físico. Por lo tanto tenemos que endulzarla, por lo tanto tenemos que presentar, hacer de esa mesa del Shabbat. La mesa representa comunión, la mesa representa amistad. Entonces lo que nos indica eso es que aquí en este plano físico hacia debemos hacer comunión los unos con los otros. Eso es Shabbat. Es un nivel de conciencia alto donde vivo balanceando mis energías y todas esas fuerzas negativas que me quieren llevar al caos, las canalizo, las interiorizo por mi cuerpo gravitacional y en vez de producir caos, produzco armonía. Esa ira que me vino, respiré, transmuté esa vibración baja y la elevé nuevamente. Ahí estoy en Shabbat. Eso es estar en Shabbat. Y ahí podemos decir Shabbat Shalom.